muchísimo gusto saludarte, Moisés Kalach, coordinador general del Cuarto de Junto del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales. Moisés, buenas noches. Hola, David, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Moisés, esta yo creo que es una ronda. A mí me gusta comparar, no sé si te gusta el ejemplo, con que la negociación del Tratado de Libre Comercio es un partido de béisbol. Y esta ya es como la séptima entrada del juego, digamos, ¿no? Que ya las cosas, ya se empiezan a cerrar los espacios, ya es mucho más de estrategia. Ya donde era fácil ponerse de acuerdo ya pasó, y donde es difícil queda muy evidente. Me parece que es una buena comparación. Sí coincido plenamente en que ya hicimos mucho del trabajo donde coincidíamos los tres países, está muy claro para dónde vamos, y ahora lo que cuenta es cada una de esas decisiones, especialmente entre los temas más controversiales, mandan una señal clara de hacia dónde vamos. Entonces, sí, me parece un símil muy, muy correcto, además de que tenemos un cuadro de temas importantes. Tú lo has llamado en tu programa, en tus columnas, como estos temas tóxicos. Por el otro lado, tenemos un tema importante que, bueno, la elección presidencial en México, pero también la elección en Estados Unidos en noviembre de este año, y mucho más pronto que eso, el día 30, el presidente Trump tiene el famoso llamado al Estado de la Nación, State of the Union, en donde en estos días y hasta llegar a ese día esperamos señales importantes de qué está pasando en el comercio, precisamente como lo que vimos que acaba de hacer Estados Unidos con lavadoras y paneles solares. Entonces, las señales que vendrán en estos días serán muy, muy importantes para leer el futuro. En cuanto a la negociación, fue una negociación que se alargó en dos vías, ¿no? Primero hacia el final y luego se inició con antelación. ¿A qué atribuir estos aumentos en el tiempo que se negocia? Yo personalmente lo veo bien. Recordemos que los equipos negociadores son de unas 220 personas por país, o sea, puede haber 600 personas trabajando ahí. Están sesionando todas las mesas, las 30, y ahora ya son 32 porque incluyó la de energía. Entonces, están sesionando las 32 mesas, a diferencia de las reuniones previas que fueron en Washington y en México, que sesionaron nada más como la mitad. Entonces, me parece que dan más tiempo para que las mesas puedan entrar a más profundidad, para que haya más propuestas y contrapropuestas, para poder llegar con los ministros ahora que lleguen hacia el domingo de regreso de Davos y puedan tomar decisiones. Entonces, yo creo que tiene que ver con el calendario, tiene que ver con la profundidad de los temas. Los ministros son los que realmente pueden tomar decisiones complejas en los temas tóxicos, y yo creo que hay que preparar el camino para ello. Entonces, por eso me parece que se alargó la negociación, lo cual me parece que es una buena señal. En cuanto a temas tóxicos, a mí, y ojalá tú estás mucho más cerca y me puedes ayudar mejor, está el tema, el llamado capítulo 19 de resolución de controversias. ¿En qué está la negociación? Sí, básicamente hay tres capítulos que aplican puntualmente en la solución de controversias. ¿Qué son las soluciones de controversias para la gente que nos escucha, David? Es como en cualquier contrato que tú haces cuando rentas un coche, cuando vas a rentar tu casa, hay una cláusula que dice, bueno, ¿qué pasa si alguien no cumple, no? ¿Qué pasa si alguno de los dos no cumplimos? Entonces, tenemos tres capítulos. Uno es el de inversiones extranjeras en algunos de los países, que es el 11. El 19 es cuando un privado puede demandar a uno de los estados miembros del tratado, y el 20 es Estado-Estado. ¿En qué vamos? Pues Estados Unidos propuso cambiar sustancialmente la forma en cómo se tratan estos capítulos, casi eliminándolos y quitando este tema de que hay un panel de expertos parcial, que digamos que es supranacional, que no le da una garantía a ninguno de los países, sino que va por arriba de la soberanía jurídica, digamos, de los países. Estados Unidos lo quiere quitar. Imagínense su auditorio, ¿qué haríamos en un caso como el de lavadora, que hoy nos ponen un impuesto compensatorio? ¿Cómo nos defenderíamos si no tendríamos una claridad del capítulo 20, por ejemplo? El Estado mexicano no podría defendernos. Entonces, es un tema muy sensible, porque es un tema que no funciona, que no vamos a poder llevar a cuestionar las decisiones del gobierno americano principalmente, y donde creemos que los que más podemos perder somos los mexicanos. El segundo tema tiene que ver con esta... Es que luego los nombres hacen que nos perdamos.
con la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio se termine y hasta donde hay informaciones, la posición mexicana es, vamos a revisarlo cada 5 años, ¿no? Sí, la famosa llamada cláusula sunset que proponía Estados Unidos, que se haya una muerte súbita, o sea, 5 años pasan, se muere el tratado y solamente si los 3 países desean seguir, habría que ratificarlo. Y lo que México dice, eso es impráctico, no le da certeza a las inversiones, no le da certeza a los negocios. En 5 años, la gran mayoría de las inversiones importantes no se recuperan, a menos que tengas un muy buen negocio, ¿no? En 5 años. Entonces, se me ocurren muy pocos. Sí, son pocos. En México lo que decimos al sector privado y lo que compartimos con nuestro gobierno es, bueno, revisemos qué está mal del tratado para que no nos vuelva a pasar lo del Internet, que tuvimos que esperar 23 años y no lo habíamos modernizado. Revisemos qué está mal del tratado cada 5 años y actualicémoslo, pero sin muerte súbita. O sea, mantenemos el tratado, jurídicamente está vivo y solamente le vamos haciendo cambios a través de anexos, ¿no? Me parece que es una posición muy responsable de nuestro país y muy práctica. ¿Qué otro tema tóxico ves en el panorama? Bueno, este tema de estacionalidad, en donde algunos quieren limitar a través de casos específicos de precios o de dumping la posibilidad de nuestros productos, principalmente frescos, de ser exportados a Estados Unidos. Es un tema, primero, que es violatorio de la OMC, pero más que nada lo que pretende es coartar la gran expansión que han tenido nuestros productos mexicanos frescos, como son el aguacate, el tomate, las propias berries, que son el próximo producto campeón, que estamos exportando de forma muy exitosa a Estados Unidos y que los productores americanos quieren aprovechar para cambiar el método de poner cuotas de dumping, ¿no? Ese es un tema que simplemente ya respondimos que no vuela, que le haría daño a nuestro propio sector, que le haría daño a nuestro país y que con es un tema con el que no podemos y no aceptaremos movernos. Ese es otro tema tóxico que es crítico. Ahora bien, hay los muy pesimistas dicen que en esta ronda se termina el tratado, y hay quienes creemos que yo creo que esta ronda va a definir mucho hacia dónde va a aterrizarse el tratado. Tú que estás mucho más cerca, que tienes el sentimiento de la iniciativa privada, ¿dónde lo ves? Bueno, primero que nada, siempre optimistas. Creo que estamos haciendo un trabajo extraordinario. Creo que el gobierno mexicano ha sido responsable y hemos hecho un equipo muy importante para tomar estas decisiones, que no son poca cosa. Siempre del lado más optimista. Yo creo que el valor del tratado se ha venido permeando entre los actores político-económicos en Estados Unidos. Creo que esa campaña que hemos hecho de más de 250 reuniones a través del último año ha sensibilizado mucho a gobernadores, a senadores, a gente de la Casa Blanca y al propio sector privado americano. Y yo me siento más del lado que sí vamos a llegar a un acuerdo que va a tener ciertos costos, que a lo mejor no va a ser tan rápido, pero que sí vamos a llegar a un acuerdo al final, porque realmente es un tratado que ha sido sumamente exitoso para los 3 países y que es difícil cuestionar el éxito, ¿no? Cuando eres el presidente de Estados Unidos, quizá puedes tener una visión diferente, pero me parece que el éxito del tratado, 550 mil millones de dólares de comercio entre México y Estados Unidos, $1 billón diarios, es difícil cuestionar los números tan exitosos. ¿Cómo interpretar? Yo creo que gran parte de la gente dice que está loco Trump, yo creo que más bien es genial. ¿Cómo interpretar a Trump, que al final del día lo que genera es caos y que no sabes cómo se va a mover? Tú mismo decías hace un momento que en un lado está la orden ejecutiva que afecta a México con el tema de las lavadoras, pero en el otro lado están sus declaraciones de hoy mismo, donde dice que él no tenía fe en la negociación, pero que el negociador Lightyear lo ha hecho muy bien y que entonces él se siente, como dijo, que van avanzando bien las negociaciones. ¿Cómo se ve eso desde más cerca? Yo creo que hay que verlo con cautela de los dos lados. Yo creo que ni muy de un lado de decir, ya dijo el presidente Trump que vamos muy bien, entonces ya nos podemos relajar y hay que estar tranquilos porque esto va a salir bien, cuando del otro lado hoy en la mañana publican cuotas de dumping contra productos mexicanos que creemos que no nos merecemos. Yo creo que hay que verlo con mucha cautela, hay que ser muy pragmáticos y hay que seguir concentrándonos en lo que está pasando en el lado técnico en la mesa, por un lado, que al final es lo que va a quedar en el tratado, los textos, las conclusiones técnicas,
Y por otro lado, seguir apoyando en la parte política del cabildeo, sin bajar la guardia, sin importar los mensajes del presidente, porque mientras él pueda tener la facultad de firmar una carta de salirse del tratado, el riesgo va a seguir. Entonces, yo otra vez digo, con cautela, muy tranquilos, muy proactivos en lo que estamos haciendo y siguiendo nuestro plan de trabajo. Ahora bien, los tiempos electorales en México, ¿cómo influyen a la iniciativa privada que tú representas en la negociación? Por un lado, nos hacen ser más responsables, más maduros y obviamente más institucionales. Nosotros tenemos que asegurarnos que el sector privado mexicano sea un balance, y un balance institucional hacia lo que sigue para nuestro país en esta negociación. Y por lo tanto tenemos que trabajar con las instituciones que nos toca trabajar. Si hay un presidente electo y cambian las instituciones, o si hay continuidad, o si hay un cambio totalmente de visión, tendremos que trabajar con el gobierno que tengamos. Entonces, por un lado sí nos pone presión porque hay un proceso legislativo de aprobación que se necesita, y obviamente pues, cada uno de los partidos o cada uno de los candidatos pudiera tener una idea diferente de qué hacer con un instrumento tan valioso como este tratado o una visión de país. Y creemos que el sector privado tiene que ser ese balance institucional para asegurarnos que no nos cambiemos del rumbo del país que queremos y que no nos cambiemos del rumbo de esta negociación, que es un bastión de lo que hemos elegido como visión de país. Entonces creemos que hay que ser pacientes, pero institucionales. En ese sentido, el único de los aspirantes presidenciales que se ha pronunciado más o menos abiertamente sobre el tratado es el aspirante de Morena, quien dice que él volvería, poco menos que volvería a iniciar la negociación, y que ha hablado de la autosuficiencia alimentaria, que eso va en contra de cualquier acuerdo comercial, digamos, ¿no? ¿Cómo se ve desde la iniciativa privada esto? Nosotros creemos que México eligió un camino de libre comercio hace 23, 24 años. Tenemos tratados comerciales con 46 países y México es un campeón del comercio internacional hoy. Difícilmente vemos un cambio de timón en esa filosofía y difícilmente debemos de pensar que los ciudadanos mexicanos a nuestro país se van a beneficiar de un cambio de timón hacia un tema más proteccionista. Ahora, por el otro lado, tenemos pendientes, David, y siempre tenemos pendientes por hacer. Sí, sin duda. Hay sectores que se necesitan atender y el tema, obviamente, alimenticio y agropecuario es un sector que necesita también ciertos temas de apoyo y hay productos que estamos importando que a lo mejor podríamos producir. Creo que tenemos que fijarnos en estos temas, pero lo más importante es que la visión de país no se pierda, porque si perdemos la visión de país, entonces sí podemos estar en peligro de dar ahora sí, como dicen, bandazos, y eso sí nos asusta. Moisés, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, te mando un abrazo y ojalá sigan teniendo éxito. Estamos a la orden y muy buenas noches.